Amigos, bienvenidos a UNSA en español. La Reserva Federal de los Estados Unidos advierte a todo el pueblo americano acerca de las nuevas medidas económicas que vienen para el país para tratar de controlar la inflación. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de una de las peores crisis económicas que los Estados Unidos han vivido durante los últimos 40 años. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, continúa actuando de manera agresiva para tratar de contener una inflación que lamentablemente se ha salido de control durante los últimos años y que hoy en día constituye una de las inflaciones más altas que hemos vivido durante las últimas 4 décadas. Fíjense algo, la Reserva Federal prácticamente perdió su tiempo durante los últimos 2 años para tratar de controlar este terrible problema económico que vive el país, pues finalmente el presidente de esa agencia, una de las más importantes en los Estados Unidos, pues finalmente está diciendo: no importa lo que tengamos que hacer, pero vamos a hacerlo para poder controlar la inflación y mejorar la vida de todo el pueblo americano. El presidente de la Reserva Federal, en una comparecencia el pasado día jueves, enfatizó la importancia de reducir la inflación y hay que hacerlo ahora antes de que el público se acostumbre demasiado a los precios más altos y los espere como una norma en todo el país. Y es que lo que dice el presidente de la Reserva Federal en este momento tiene razón. La gente comienza a acostumbrarse a los precios más altos. La gente comienza a acostumbrarse a este incremento descontrolado de esos precios que lamentablemente continúan afectando el bolsillo del pueblo trabajador, y el gobierno federal no puede permitir que esto se convierta en una norma. El gobierno federal tiene que entender que hoy en día para la mayoría de la población el dinero no les alcanza como antes. Lamentablemente y principalmente también los beneficiarios del Seguro Social. Siempre me gusta recordar a estas personas porque ellos continúan recibiendo la misma cantidad de dinero todos los meses, mientras lamentablemente también todos los meses los precios continúan aumentando en todo el país. En sus últimos comentarios, que subrayan su compromiso con la lucha contra la inflación, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, dijo que las expectativas juegan un papel importante y fueron una razón crítica por la cual la inflación fue tan persistente en los años 70 y en los años 80. La Reserva Federal está diciendo en pocas palabras: nosotros no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. La historia nos ha enseñado a través de los años que estas políticas tenemos que tomarlas de manera agresiva para poder doblegar la inflación de una manera consistente y persistente y no permitir que los precios continúen aumentando de esa manera descontrolada que, como siempre lo digo, continúa afectando la economía familiar del país, el pueblo trabajador, y como dicen por ahí también, este es el impuesto del que nadie se puede escapar, porque todos vamos a comprar todos los días algo en el supermercado y nos damos cuenta cómo los precios continúan aumentando en todo el país. La historia advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política. Así lo dijo el líder del Banco Central en una sesión de preguntas presentadas por el Instituto Cato, un grupo de expertos libertarios con sede en la ciudad de Washington. Fíjense lo que siguió diciendo el presidente de la Reserva Federal: puedo asegurarles que mis colegas y yo estamos firmemente comprometidos con este proyecto y seguiremos haciéndolo hasta que el trabajo esté terminado. Lo importante de estas palabras es lo siguiente: las medidas que va a tomar y que ya está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos va a causar un gran dolor económico al país. Eso también lo advirtió el presidente de la Reserva Federal. Dijo él mismo: tenemos que tomar estas acciones así le duela económicamente al pueblo, porque es la única manera que tenemos de resolver el problema. Y a mí esto me parece, amigos, un comentario irresponsable que ha hecho el presidente de la Reserva Federal, y les voy a explicar por qué. Este señor se le pidió desde hace más de un año que tratara de controlar la inflación. Se le dijo que el problema inflacionario en el país constituía un grave problema económico para todo el pueblo. Y la respuesta de él en ese momento fue decir:
no se preocupen, la inflación no tiene problema, eso es un problema pasajero que se va a ir por sí solo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, sino que no sigan pidiendo medidas económicas y no nos pidan que controlemos la inflación porque nosotros vamos a dejar que el mercado se arregle por sí solo. Pues pasaron 2 años, la inflación no se arregló por sí sola, por el contrario se agudizó y empeoró. Y ahora en este momento el presidente de la Reserva Federal, que ya comienza finalmente a tomar las acciones que se le pidió desde hace mucho tiempo, pues ahora en este momento dice, prepárense porque viene un dolor económico al país, porque es la única forma que tenemos de poder controlar la inflación. Los mercados tomaron en gran medida estos comentarios con cierta calma y los principales promedios cambiaron poco al principio en Wall Street. Los rendimientos del Tesoro fueron en su mayoría un poco más altos, con la nota de 2 años la más sensible a las alzas de la tasa de la Fed aumentando en casi 5 puntos básicos a 3.49%. Un punto base equivale a 0,01 puntos porcentuales, pues esta es la reacción que han tenido los mercados a raíz de estas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, con respecto a las medidas económicas que está tomando esa agencia y que por supuesto lo que quiere es tratar de controlar el problema inflacionario que vive el país. Una de las razones para actuar agresivamente es asegurarse de que la inflación, que ronda su tasa más alta en las últimas 4 décadas, no se arraigue en la conciencia pública. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal en estos comentarios que prácticamente sorprendieron al país. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero cómo es posible que la gente se va a acostumbrar a los precios altos? Pues esto en la economía existe, esto en la economía ocurre y ha ocurrido anteriormente, pues por eso la Reserva Federal en este momento quiere dar el paso adelante para evitar que el pueblo americano comience a acostumbrarse de estos precios descontrolados en el país y poner en definitiva, poner un control a esta situación inflacionaria que vive el pueblo americano durante los últimos 2 años. La Reserva Federal tiene la responsabilidad de la estabilidad de precios en el país, lo que significa una inflación del 2% a lo largo del tiempo, así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. Mientras más tiempo la inflación permanezca muy por encima de la meta, mayor será el riesgo de que el público comience a ver una inflación más alta como que esto es algo normal, y eso tiene la capacidad de aumentar los costos de reducir la inflación en un futuro cercano. El presidente de la Reserva Federal también dijo que las presiones inflacionarias provienen en gran medida de causas específicas de la pandemia. Cuando la inflación comenzó a aumentar por primera vez en la primavera del 2021, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y todos sus colegas lo descartaron y dijeron que era algo transitorio. No respondieron con ningún movimiento político importante antes de comenzar a subir las tasas de interés en el mes de marzo del año 2022. Perdieron un tiempo de oro, como siempre lo digo y me gusta recordarlo, porque a lo mejor las personas generalmente olvidan muy rápido en este país y las consecuencias inflacionarias que estamos viviendo en este momento, a mi manera de ver, tienen también algo que ver no solo con la pandemia, sino con la falta de acción de la propia Reserva Federal y de su presidente, el señor Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal también destacó el sólido mercado laboral, con niveles sólidos de contratación que persisten a pesar de los aumentos de las tasas de interés, incluso cuando los funcionarios de la Fed esperan que la tasa oficial de desempleo aumente próximamente. Advirtió también el mes pasado que la economía pudiera experimentar algo de dolor, como lo dije anteriormente, por esta política monetaria restrictiva, pero dijo que la desaceleración del crecimiento es necesario para controlar definitivamente la inflación en el país. En pocas palabras, el pueblo tiene que sufrir económicamente si queremos arreglar el problema inflacionario que vive en los Estados Unidos. Lo que esperamos lograr es un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia que hará que el mercado laboral vuelva a tener un mejor equilibrio y que los salarios vuelvan a bajar a niveles que sean más consistentes
con una inflación del 2% a lo largo del tiempo. Así lo recalcó el presidente de la Reserva Federal en estos comentarios dirigidos en este foro para dar su posición acerca de esa agencia con el problema inflacionario del país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.